Grabar. Adelante, Nancy. Bueno, ya nos hemos saludado ya, les hemos dado la bienvenida a todos, agradecemos tremendamente que estén aquí en esta tarde, les damos la bienvenida al segundo webinar de la certificación Coaching Blitz. Bueno, va a ser informativo, por supuesto, hay varias sorpresas aquí que Humberto nos va a comentar y bueno, también van a poder resolver sus dudas. Muchas gracias y comencemos nomás. Muy bien, bueno, les damos las gracias por haberse conectado a este webinar informativo, el segundo de nuestra certificación, que va a ser la primera, es la primera certificación de Coaching Blitz, de este modelo nuevo que está desarrollado en base a herramientas de la industria, ¿ya? Que en la mañana tuvimos una reunión respecto al Blitz. Y por lo general se da la confusión porque me preguntan, oye, si viene herramientas de la industria, entonces está enfocado mucho a temas de procesos y herramientas que son como más consideradas más duras o más técnicas. Pero eso no quita el desarrollo de habilidades o competencias blandas, entre comillas, que favorecen al perfil de competencias del coach Blitz o también del coach ejecutivo y negocios que va a ser la mención de esta certificación. Bueno, les comento, este modelo de coaching tiene esa particularidad especial que nace en un momento de crisis, cuando nosotros estábamos en plena pandemia y ahí las metodologías tradicionales de coaching empezaron a fallar, podríamos decir. O sea, ¿por qué? Porque algunas de ellas están muy orientadas al pasado, y más a lo emocional. Entonces, nos guardan un equilibrio desde el punto de vista de la generación de resultados y, en este caso, los procesos a los cuales nosotros tenemos que poner foco para alcanzar nuestras metas. Entonces, en ese sentido, a pesar de que hay muchas metodologías de coaching, la mayoría, no digamos que todas, pero la mayoría carece de estructura. Entonces, ese fue uno de los puntos particulares que me motivaron para poder desarrollar este modelo que se basa en metodologías de la industria, como les comentaba, justamente porque estas metodologías tienen mucha estructura que nos impulsa a la acción. Entonces, esas acciones son las que finalmente nos llevan a lograr nuestros objetivos. Entonces, se basa en herramientas de Lean Manufacturing o Lean Thinking. Aquí el método 3DA que usa el Coaching Blitz es una adaptación de la metodología A3 del Lean con una fusión con la metodología 4DX, que son las cuatro disciplinas de la ejecución del Instituto Franklin Covey, y el modelo Optimization, que es el modelo que está asociado a mi primer libro, que no lo tengo aquí a mano, pero sí tengo los Coaching Blitz. Entonces, como les comentaba, esta metodología nace en ese momento de incertidumbre y básicamente lo que nos da es mayor estructura para que nosotros podamos tomar decisiones objetivas, en este caso decisiones informadas, para poder avanzar hacia el logro de nuestros objetivos, hacia el logro de nuestras metas. Eh, es un método, digamos que nos da más herramientas para improvisar menos. O sea, porque como mi foco siempre ha sido la productividad, lo que he aprendido en todos estos años trabajando esta temática, bueno, es que la productividad muchas veces se ve afectada por la improvisación. Entonces, igual llegamos al destino, pero gastamos mucha energía, gastamos tiempo y gastamos atención en el proceso de alcanzarlo. O sea, ¿por qué? Porque improvisamos. Y eso es porque no tenemos bien definido el camino. Uno de los puntos esenciales, y aquí nos vamos a lo que tiene que ver con los negocios o emprendimientos o empresas en Chile, es que en la medida que nosotros no tenemos datos, no podemos tomar decisiones. O sea, como que vamos navegando a ciegas. Entonces, a nivel personal, y aquí este modelo lo respalda, a nivel personal igual necesitamos información para que nosotros vayamos avanzando hacia el logro de nuestros objetivos. Así que vamos a avanzar por acá. Bueno, como les comentaba, el Coaching Blitz es una metodología nueva, ¿cierto? Es un modelo que se podría reconocer por su estructura, por su intensidad, porque es muy rápido. De hecho, Blitz es la traducción o sea, Blitz es la palabra relámpago en alemán,
y viene del Kaizen Blitz, que son estas iniciativas o estas jornadas que se hacen en las industrias o en las empresas cuando hay algún problema apremiante. O sea, estamos generando, por ejemplo, una falla en calidad o tenemos algún problema desde el punto de vista de ventas o tenemos algún problema en la cadena de suministro. Entonces se lleva a cabo una jornada de Kaizen Blitz. En este caso son mejoras relámpago, ¿cierto? Que deben durar poquito. O sea, en este caso eh, son puntuales e intensivas. Entonces, estamos hablando de 3 días, 5 días o quizás un poco menos, porque la idea es poder resolver la problemática en el corto plazo para no seguir generando pérdidas. Entonces, cuando nosotros estábamos en pandemia, y aquí particularmente me golpeó mucho porque yo en esa época era empresario gastronómico, entonces teníamos cafeterías y restaurantes, entonces estábamos completamente cerrados y teníamos que hacer la conversión inmediata. Entonces no sabíamos qué hacer porque cafeterías cerradas y necesitábamos cubrir los costos, los gastos de la empresa, teníamos que cubrir los sueldos de las personas que estaban con nosotros, a pesar de que estaban los famosos subsidios, pero igual nosotros teníamos que cubrir una parte. Teníamos que seguir pagando el arriendo del mall, de los dos malls, entonces fue un periodo complejo de la vida, la verdad. Entonces en ese momento empecé a aplicar herramientas de coaching para poder identificar cuáles podrían ser las vías de salida de esa problemática. Y como seguía haciendo coaching también y consultoría, me empecé a dar cuenta que la metodología que yo utilizaba, que era una mezcla entre el coaching neurolingüístico y el coaching ontológico, la verdad es que carecía de esta estructura. O sea, a pesar de que existe el modelo Grow, pero es como muy de ir probando, de ir haciendo preguntas y de acuerdo a la expertise que tiene el coach, el proceso va tomando una dirección. Entonces, en ese sentido, muchas veces los clientes decían, oye, ¿sabes qué? Como que estuvo buena la sesión, pero siento que estoy dando vueltas nomás, así como dando vueltas en el problema. O sea, porque estamos en pandemia, estoy cerrado, o estamos, por ejemplo, cuando se generó la conversión a teletrabajo, o sea, hubo un periodo más o menos de 3 semanas que las organizaciones estuvieron ahí en blanco, no avanzaron en nada. Entonces, ese periodo fue complicado. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí es donde las herramientas de la industria cobran mayor sentido porque van directo a la solución. Entonces, en vez de enfocarnos en el pasado, que muchas metodologías ocurre, o sea, y los que a lo mejor han recibido coaching, se han dado cuenta que el coach muchas veces indaga y explora el pasado. Entonces, pregunta, no sé, acerca de situaciones que hayan ocurrido, hace lo que se llama la indagación horizontal, ¿cierto? Que es un sondeo que se realiza y después, en la medida que van apareciendo cosas, hace un sondeo vertical y también hacen sondeos ortogonales o diagonales. Eso tiene que ver con el hecho de preguntar, por ejemplo, no sé, si alguien dice que tuvo, no sé, está teniendo problemas de liderazgo, actualmente con su equipo, el coach, dependiendo de la escuela, empieza a explorar situaciones que hayan ocurrido donde la persona, en este caso, haya tenido que liderar y haya tenido problemas similares o haya tenido actuaciones destacadas en esa área, pero empieza a explorar hacia atrás muchas veces. Entonces, el Blitz cambia completamente eso porque nosotros nos enfocamos con esta metodología, que sería el 3DA, al futuro, o sea, a la generación de resultados. Y en el proceso intermedio, o sea, mientras vamos haciendo esa exploración a través del 3DA, no la indagación horizontal, vertical, ortogonal y diagonal, que también lo vamos a aprender en la certificación, eh, voy aprendiendo cosas y el coachee, que es la persona que recibe coaching, va descubriendo y va reflexionando, en este caso va encontrando soluciones a las problemáticas que se van dando en el día a día, porque a veces nosotros tenemos un gran problema, pero ese problema acarrea lo que yo llamo mini proyectos, o sea, son verdaderos mini proyectos que tengo que definir con sus acciones respectivas para ir resolviendo. Entonces, esos mini proyectos generan una acción o en este caso un pendiente que me va a ayudar a solucionar el problema que tengo, el desafío o el objetivo que quiero alcanzar. Entonces, en ese sentido, el Blitz nos ayuda bastante en ese proceso. O sea, está diseñado para llevar a cabo esa estructura. Si nosotros analizamos cuál sería el foco de esta certificación,
claramente dice ejecutivo de negocios porque está orientado a esos dos procesos. O sea, nos vamos a orientar a lo que es el desarrollo organizacional, desde lo que serían los assessments organizacionales, levantamiento de información, diagnóstico de esa información, el diseño de un plan de acción y la ejecución, en este caso, ya sea a través de coaching individual, de team coaching o intervenciones que pueden ser capacitaciones. O sea, dentro de la certificación vamos a ver cómo funciona ese proceso. O sea, porque aquí hago mención a algo que a mí me faltó cuando yo me certifiqué como coach años atrás, que me enseñaron a hacer coaching, pero no me enseñaron el negocio del coaching, cómo funcionaba, cómo funciona la dinámica a nivel empresarial. Entonces, vamos a ver esas dos áreas, el coaching ejecutivo y también vamos a ver lo que se llama coaching de negocios, que está orientado a la creación de empresas o al acompañamiento de empresas. Y aquí nos vamos a enfocar en cinco pilares característicos que son planificación estratégica, que es uno de los problemas que tienen las organizaciones a nivel nacional. Nos vamos a orientar a un poquito a la parte financiera, pero más a la estructura de costos y lo que es la generación de ingresos. Vamos a ver algo de operaciones y vamos a ver marketing, que va a estar orientado a la creación de su propio negocio de coaching. Eso también eh, yo creo que le faltó a la certificación que tuve yo, porque si bien es cierto, uno sale de la certificación sabiendo hacer coaching, la verdad que tiene muy poca claridad respecto a cómo vender el servicio. Entonces, utilizando estas dos estructuras de coaching ejecutivo y negocios, nosotros vamos a diseñar nuestro propio, nuestra propia empresa o prestación de servicios de coaching para las demás personas. Entonces vamos a trabajar marketing personal, vamos a ver un poquito de estrategias, ya sea de estrategias digitales que son online o estrategias offline. Vamos a orientarlos en cómo ustedes pueden diseñar su negocio para poder, en este caso, rentabilizar la certificación. O sea, ese es parte del proceso que se va a ir dando en las 12 semanas que vamos a estar trabajando. Aquí vamos a pasar a la siguiente lámina. Miren, como les comentaba, esta metodología viene de la industria, entonces cuando uno se mete en temas de lean manufacturing o metodologías, por ejemplo, industriales o empresariales u organizacionales también, porque los conceptos abarcan las organizaciones en general, muchas veces se habla de lo que es el Kaizen. De hecho, el coaching, hay algunos autores que utilizan en la metodología Kaizen, que es mejora continua para los procesos de coaching. O sea, está muy arraigada y relacionada. Hay un libro que se llama Los hábitos atómicos y ahí se habla del concepto de la mejora continua, que tiene que ver con los pequeños hábitos que nosotros vamos desarrollando día a día para poder alcanzar un objetivo mayor. Entonces aquí pasa que muchas veces nos centramos en el Kaizen, pero desconocemos que existen dos hermanos, yo le llamo hermanos, o dos, en este caso, disciplinas o metodologías que están relacionadas al Kaizen y que también son útiles cuando nosotros estamos analizando, en este caso, los procesos del cliente. Porque aquí vamos a tener dos aristas cuando trabajamos el coaching. Por un lado está lo que el cliente quiere alcanzar y por otro lado es el estado interno del cliente. Entonces, aquí vamos a utilizar dos metodologías. La primera, o sea, usamos las 3K de la mejora japonesa para los procesos. ¿En qué estado está el proceso del cliente? Por ejemplo, si es que necesita mejorar día a día, o sea, está en un proceso gradual de mejora o de desarrollo de algún proyecto, si es que necesita, en este caso, un cambio radical o necesita lo que se llama un salto de valor para su proyecto, o bien necesita una innovación en su proyecto. Ya, y ahí es donde en la certificación vamos a ir dilucidando a qué se refiere. O sea, en este caso, por ejemplo, mejora continua puede ser alguien que quiere, no sé, mejorar su estado físico, necesita mejorar el bienestar en general. O sea, aquí hablamos de alimentación, podemos hablar de ejercicio físico, podemos hablar un poco de salud mental. Entonces, tiene que generar estos cambios graduales donde poco a poco va a empezar a mejorar. Pero se puede dar otra instancia, y aquí es donde el coaching blitz es útil, porque se puede dar una instancia donde la persona quizás tiene un problema apremiante, no sé, se estila mucho
a nivel de jefaturas que a veces les dan plazos. A mí me daban plazos cuando yo estaba en la industria, entonces me decían, tienes que solucionar este problema. No sé, tienes 6 meses para solucionarlo porque si no, cerramos la planta o te vamos a despedir o te vamos a cambiar de área o en este caso son las consecuencias del no cumplimiento. Entonces, bajo esas situaciones apremiantes, el coaching blitz funciona muy bien porque en vez de enfocarnos en tratar de identificar o reflexionar de lo que pasó o por qué estamos en esa situación, nos vamos directamente a el resultado. O sea, cuál es el resultado que necesitamos alcanzar, cuál es la definición de ese resultado, ¿cierto? Todo lo que está relacionado y comenzamos a aplicar la metodología. Entonces, el coaching es muy útil para guiar esos procesos, que son cambios radicales, y aún más cuando se generan las innovaciones. En este caso son los giros de 180 grados, o sea, vamos en una dirección y giramos completamente y nos vamos a otra dirección. Entonces, es lo que se genera una transformación o evolución, en este caso. Y ahí podemos hablar de conversiones totales. O sea, por ejemplo, no sé, estoy en un rubro, o estoy, por ejemplo, trabajé toda mi vida, a mí me pasó. Yo trabajé 14 años en la industria, en áreas de mantenimiento, en producción y calidad y procesos. Y de un día para otro me despidieron y fue tomar la decisión de la conversión. O sea, me sigo dedicando a lo mismo. O sea, voy a buscar trabajo, voy a ir a entrevistas, no sé, me contrato en una faena o me voy al mundo forestal o me voy a las pesqueras o me voy por este proyecto de desarrollar el coaching, de escribir libros, de desarrollar herramientas que están orientadas a la productividad dinámica. Y ahí es donde nos vemos enfrentados a estos cuestionamientos internos. O sea, porque muchas personas yo creo que están en ese proceso, preguntándose si realmente eh, están en el lugar donde les gusta estar. Entonces, como yo venía medio peleado con la ingeniería, porque la verdad que terminé como bien averiado, bien estresado y con algunos problemillas ahí a nivel físico y psicológico, entonces tomé la decisión de, como dicen, de salir de la zona de confort. O sea, meterme al mundo del coaching, empezar a desarrollar estas herramientas que cada vez van tomando mayor importancia porque mezclan la parte dura, podríamos decir, con las herramientas más blandas que están orientadas al desarrollo organizacional, y se generó la transformación. O sea, si pudiéramos colocar un testimonio, yo creo que el primer testimonio sería el mío de tomar la decisión y de cambiar. Y a través de los años, bueno, hemos trabajado con muchas personas que están en el mismo proceso o estaban en el mismo proceso, ya sea a nivel de Kaizen, a nivel de Kaikaku o a nivel de Kakuchi, que serían las 3K de la mejora japonesa. Entonces, analizamos el proceso del cliente, qué es lo que quiere lograr, y luego aquí es donde viene el estado interno. Nosotros trabajamos los niveles neurológicos de Robert Dilts, de la programación neurolingüística. Entonces, esa es la herramienta que nosotros vamos a ver durante la certificación. Y a esas dos herramientas les vamos a sacar completamente, así las vamos a estrujar al máximo para que ustedes aprendan a, primero, utilizarlas en auto-coaching, porque también es una metodología que es muy válida, hacer auto-coaching y poder aplicarla con sus futuros clientes. Entonces, de esta manera, nosotros podemos llevar a cabo procesos efectivos que nos lleven a trabajar con lo que tiene que ver con el cambio, ¿ah? Porque esto está muy relacionado a nivel organizacional con la gestión del cambio. O sea, ¿por qué la mayoría de los procesos o los proyectos que se llevan a cabo en las organizaciones muchas veces fracasan o no tienen una buena adherencia? Justamente es por esto, o sea, porque se ve a la persona como una sola unidad y no separan el proceso de la persona. En este caso, si nosotros separamos el proceso de la persona, podemos tomar medidas en ambos niveles y de esta manera avanzar de una manera más efectiva y eficiente. Así que estos serían las 3K de la mejora japonesa que nosotros lo vamos a ver durante la certificación. Aquí, bueno, vamos a revisar algunos puntos generales. Aquí es la primera sorpresa que tenemos, que esta certificación va a ser doble. O sea, tiene certificación nacional que está respaldada por OTEC Surges y también tiene certificación internacional avalada por la Premier Coaching and Mentoring Network, que es una organización australiana, bueno, que en realidad tiene presencia en 8 países. Ellos operan en Asia, preferentemente en Asia y en Europa y Oceanía, y no tienen presencia en Hispanoamérica.
Entonces aquí donde muchas veces yo le llamo sincronicidades, porque el año pasado nosotros estábamos buscando la posibilidad de crear esta certificación y que tuviera camino por la ICF, que es la International Coaching Federation, o por la IAC, que es la International Association of Coaching. Entonces hay varios caminos que uno puede tomar después de certificar. En este caso termina la certificación de Coaching Blitz, por ejemplo, reciben su certificación nacional de Surges y ustedes podrían tomar la decisión de tomar el camino de desarrollo a través de alguna organización. Entonces, en este caso, apareció la Premier Coaching and Mentoring Network y nosotros cerramos un trato para hacernos cargo de la certificación en Hispanoamérica. O sea, todo lo que es hispanoparlante, nosotros nos vamos a hacer cargo. Entonces, ahora estamos en un proceso de traducción de documentación, del código de ética, de todo lo que tiene que ver con el camino de certificación, que es muy similar a lo que tiene la International Coaching Federation. O sea, Aquí, aquí pasa que cada vez que uno certifica, uno tiene que pagar de forma anual. Entonces, al cerrar este trato, nosotros para esta primera, esta es como la gran noticia, para esta primera generación de Coach Blitz, nosotros logramos una entrada, un ingreso gratuito como miembros de la Premier Coaching and Mentoring Network y esa certificación, la primera, porque al final uno ingresa, pero después puede ir avanzando, esa primera certificación que se llama ACM, que es Associate Coaching and Mentor, va a tener una duración de 5 años para ustedes. O sea, esa es una gran ventaja, ¿ah? Porque cuando yo certifiqué, yo salí, pagué mi certificación y después de un año tuve que volver a pagar para mantenerla. Entonces, ese es más o menos, también les voy a explicar durante el proceso del programa, les voy a explicar cómo funcionan todos los procesos de certificación y acreditación internacional de el coaching, para que ustedes lo entiendan, porque, por ejemplo, yo tengo varias acreditaciones. Entonces, tengo PCA, que es Professional Coaching Alliance, tengo la SLAC, que es la Sociedad Latinoamericana de Coaching, tengo la IAC, que es la International Association of Coaching, y ahora tengo, de la semana pasada, tengo la certificación de la Premier Coaching and Mentoring Network. O sea, tenía que certificarme bajo la asociación para poder certificarlos a ustedes en los procesos. De hecho, en estos 3 meses yo tengo que pasar por un proceso de capacitación de lo que se llama la Elementing Mastery Academy, que son unos talleres que vamos a incluir en esta certificación para que ustedes ingresen automáticamente como miembros de la Premier. Así que, bueno, es una tremenda noticia, ¿ah? Porque van a tener la doble certificación inmediata y solamente, bueno, van a tener que hacer las tareas, van a tener que dar los exámenes que vamos a colocar, porque al final, los mini test que vamos a tener en cada sesión van a estar orientados a esa certificación. Entonces, nosotros lo vamos a presentar como parte de la carpeta de cada uno de ustedes, del folder, para que los puedan aprobar en la Premier. Bueno, y estamos súper contentos de haber cerrado este trato, la verdad. Yo, por ejemplo, la próxima semana empiezo mis clases de inglés porque tengo que subir 2 niveles de inglés, porque la idea es que nosotros después podamos acompañar a la Premier y viajar a Australia para poder conocerlos y también hacer algunos programas, porque a ellos les interesó bastante el tema del Blitz. O sea, porque tienen coach, ellos trabajan el coaching Gelstat y trabajan el coaching neurolingüístico. Entonces, les interesó bastante esta herramienta que viene de la industria, que tiene más estructura. Entonces, estamos haciendo la doble traducción. O sea, estamos traduciendo el material de ellos para que ustedes lo tengan disponible en español, que tiene que ver con el código de ética, bueno, todo lo relacionado a la Premier, todo lo que relacionado al camino de certificación. Y posteriormente, lo que vendría es que nosotros tenemos que traducir al inglés todo lo relacionado al Coaching Blitz para poder acreditar también en los países donde ellos tienen presencia. Así que, bueno, es una tremenda noticia para que ustedes la tengan ahí disponible. Y, y en función de eso, bueno, cualquier duda o consulta la vamos a responder al final. Miren, aquí tengo algunos objetivos específicos respecto a la certificación, que está, bueno, relacionado al desarrollo de competencias, entender, por ejemplo, qué es el coaching, cuáles son las diferencias, cómo se relaciona con otras metodologías. Yo siempre nombro como las más utilizadas, que serían el coaching neurolingüístico y el coaching ontológico. Y aquí aparecen las escuelas, o sea,
Actualmente, representativamente, hay tres escuelas de coaching, se podría decir. La escuela europea, que es muy conservadora y muy introspectiva, está muy asociada al análisis y a la reflexión. Tenemos la escuela americana, que es muy orientada a la acción. Y aquí también les comento que Estados Unidos es el único país donde el coaching está regulado. O sea, es parte de, no sé, está regulado por el Ministerio de Salud, el equivalente al Ministerio de Salud en Estados Unidos. La práctica del coaching, la mayoría de las personas que lo efectúan son psicólogos, o sea, porque tienen unas cláusulas estrictas ahí con temas de confidencialidad. Entonces, a nivel mundial, es el único país donde sí está regulado y es el Ministerio de Salud el que toma esa parte. Entonces, el coaching americano tiene una particularidad que es muy orientado a la acción. Es muy orientado a la acción. Y de hecho, cuando uno ve programas de mentoring también, que lo vamos a revisar en la certificación, los programas de mentoring son totalmente diferentes. Entonces, es interesante revisar esa parte y la vamos a estar discutiendo durante el programa. Así que la idea es que ustedes aprendan diferencias entre esta escuela americana, la escuela europea y la famosa escuela chilena de coaching, que es el coaching ontológico. O sea, yo también tengo una especialización en coaching ontológico. Hice un diplomado en la Universidad Andrés Bello hace, yo diría, ¿cuántos son? 2016 hice el diplomado, ya estamos, son casi 9 años. Y la verdad que me sirvió bastante en la parte que está asociada al análisis de las emociones, todo lo que tiene que ver con emociones y estados de ánimo, sirve bastante la ontología y está inserto dentro del perfil de competencias profesionales del Coach Blitz. O sea, es algo que vamos a ver en una de las sesiones y vamos a estar trabajando también en las sesiones posteriores. Dentro de las cosas más generales que les puedo contar, em, que vamos a estar revisando el método 3DA, vamos a ver muchos ejercicios prácticos para que ustedes puedan llevarlos a cabo con los coachees. Les voy a enseñar la práctica del coaching online, que es bien, es especial, todo, bueno, igual de especial que el presencial. Entonces vamos a tener algunas cápsulas para lo que es presencial. O sea, les vamos a entregar información para que ustedes tengan disponible con algunos ejercicios de role playing. De esta manera ustedes van a poder asimilar todas las herramientas y el conocimiento que van a recibir para que después lo puedan poner en práctica en las sesiones que van a venir posteriores. Que en este caso, miren, si nosotros revisamos el calendario, aquí están las semanas, nosotros hasta la semana 8 deberíamos tener, digamos, entre comillas, teoría solamente, pero igual vamos a tener práctica entre medio. Pero cuando nos vamos a ir fuerte a la práctica va a ser desde la semana 10 en adelante. O sea, cuando nosotros tengamos la sesión orientada, o esa semana en realidad, porque va a ser una sesión completa, durante toda la semana vamos a estar trabajando en eso, es implementando y gestionando el negocio de coaching. Nosotros ya vamos a estar haciendo sesiones de coaching, en las cuales ustedes van a tener que buscar sus respectivos coachees de prueba que en este caso serían dos personas. O sea, ustedes tienen que buscar su coachee de prueba para hacer las prácticas, para poder grabar los videos y para que nosotros podamos hacer la supervisión sombra. En este caso sería en sala virtual. Y las grabaciones tendrían que ser en vivo e indirecto. O sea, vamos a hacer sesiones cortas como es Blitz, vamos a hacer sesiones cortas de 10 minutos para poder evaluar la metodología 3DA. Entonces, ese sería más o menos el calendario del programa. Tenemos aquí las temáticas, ¿cierto? Que vamos a estar viendo. La semana 1 vamos a introducirnos en los procesos de coaching. La semana 2 vamos a hablar acerca del coaching Blitz. Vamos a hablar un poco de alto rendimiento personal y productividad para que ustedes tengan esa metodología de base para poder aplicarlo en sus procesos con sus clientes. La semana 3 vamos a enfocarnos en todo lo que tiene que ver con las 3K de la mejora japonesa y este enfoque en los procesos del coaching. La semana 4 vamos a hablar de los niveles neurológicos y su aplicación, cómo nosotros tenemos que trabajarlo. Ahí vamos a empezar con las prácticas. La semana 5 vamos a revisar el perfil de competencias del Coach Blitz, donde, bueno, ahí tenemos hartos temas de comunicación verbal, comunicación no verbal. Tenemos el desarrollo del análisis de los estados de ánimo, ¿cierto? Y las emociones. Entonces son tips que vamos a estar revisando. Ahí vamos a ver, por ejemplo, una tabla que está asociada al nivel de acción y al nivel de optimismo de las personas para poder clasificar a nuestro coachee.
en qué cuadrante se encuentra, también nos va a servir de referencia para que podamos desarrollar un buen proceso de coaching. La semana 6 vamos a estar revisando el método 3DA, sus aplicaciones. Semana 7, cuáles son las 12 dimensiones para el coaching efectivo que está asociado al Blitz. La semana 8 ya vamos a estar viendo cómo gestionar las sesiones de coaching. Semana 9, aplicaciones prácticas en el contexto ejecutivo de negocios. Aquí vamos a ver estructura. Como les decía, nosotros les vamos a entregar una metodología o un paso a paso de cómo aplicar coaching ejecutivo, ¿cierto? Y cómo aplicar coaching de negocios para que en este caso ustedes tengan esa capacidad de poder adaptarse según las necesidades del cliente. En la semana 10 vamos a implementar ya el negocio de coaching, vamos a hablar, bueno, temas de marketing, vamos a ver marketing online, offline, cuál es la mejor herramienta actualmente para poder vender los servicios de coaching, cómo diseñar una estrategia que sea efectiva los plazos que ustedes establezcan. Y en la semana 11 ya vamos a empezar con las prácticas fuertes para poder certificar. ¿Cuáles serían los requisitos asociados? Aquí tenemos. Asistencia, se pide un mínimo de un 75% de las sesiones, de las 12 sesiones que aparecen ahí. En realidad van a ser 13 porque vamos a partir el lunes 10, la sesión de bienvenida, donde vamos a volver a revisar los lineamientos generales que va más allá de este webinar. 75% de asistencia mínima que va a ser controlada por la OTEC. El 100% de cumplimiento de los trabajos individuales y grupales que se lleven a cabo durante la certificación. Vamos a tener un test por módulo en el cual se pide cumplimiento, o sea, no se, ni, se, la nota mínima de aprobación va a ser un 75%, pero se necesita que se cumpla todo para poder certificar, porque aquí va a estar, estos test por módulo va a estar incluida la información asociada a la Premier, Coaching and Mentoring Network. Entonces, por eso necesitamos que ustedes hagan los test. Ahora, no va a ser obligación hacer los test semana a semana. O sea, ustedes podrían juntar todos los test, los 12 test, y hacerlo el último día. ¿Ya? Ese va a ser es como para poder fomentar la responsabilidad del coach, en este caso. Porque muchas veces nosotros le exigimos a nuestros coachees que hagan las tareas y aquí nosotros también vamos a desarrollar esa mentalidad de responsabilidad o también que les gusta mucho a los norteamericanos el concepto de la accountability, que tiene que ver con la responsabilidad más allá, ¿cierto? Ir más allá de solamente cumplir, sino que hacerse responsable 100% de lo que yo estoy haciendo. Y eso yo creo que es un concepto bien power que nosotros podemos asimilar en nuestro día a día y de esta manera impactar todas las áreas que nos rodean. Miren, también vamos a tener un test final de certificación y aquí vamos a necesitar una calificación mínima. Todas las preguntas que van a estar en los mini test se van a agregar al test final y se le van a agregar varias preguntas que van a estar asociadas a la certificación. Y también vamos a tener las sesiones de práctica que son con 100% de asistencia. O sea, cada vez que nosotros tengamos, por ejemplo, una evaluación, ustedes se van a conectar con su coachee y yo voy a ingresar con otros coach para poder hacer la evaluación de sombra que se llama. Entonces, usted entra, vamos a estar presentes ahí, se tiene que hacer como que no hubiera nadie, nosotros no vamos a decir nada y vamos a evaluar el proceso de coaching. De hecho, aquí donde vamos a utilizar tecnología, porque tenemos una IA que está evaluando y más la evaluación, en este caso humana, ¿cierto? Por un lado vamos a estar viendo el proceso, si se cumplen los requisitos que están asociados como a este checklist, ¿cierto? De las sesiones. Y por otro lado, nosotros vamos a evaluar si las preguntas fueron adecuadas, si se generó una buena conexión entre coach y coachee. Entonces, vamos a tener toda esa información disponible para que ustedes, en este caso, esto es importante, ¿ah? Mi propósito final, o el propósito final que tenemos nosotros con Surges y Personas Efectivas y también la Premier, que lo conversamos con los señores de Australia, es que ustedes terminen esta certificación convirtiéndose en buenos coach. O sea, no necesariamente que se sepan todo de memoria, la teoría, porque esto es un proceso de aprendizaje que comienza desde el lunes 10 de marzo. O sea, un proceso de aprendizaje que comienza y yo considero que no termina nunca, porque yo sigo aprendiendo metodología, sigo aprendiendo, no sé, de los mismos desafíos que tienen los coaches, de las metas, de las aplicaciones que realizan ellos. Entonces, todos los días voy aprendiendo y muchas veces, como decía en el webinar pasado,
me proyecto con mis clientes. O sea, es como el cliente dice algo y yo analizo y reflexiono y digo, chuta, yo también tengo ese cabo suelto o tengo ese pendiente y es como hacerse coaching a uno mismo. La verdad que uno se ve reflejado. Entonces, como que se espeja con el cliente muchas veces, sobre todo cuando manifiestan miedo, cuando manifiestan alguna preocupación respecto a alguna situación particular, algún vínculo que no esté funcionando en su vida. Bueno, eso es parte como de este proceso de aprendizaje continuo que nosotros llevamos a cabo. Y aquí también por ejemplo, nosotros no vamos a restringir que ustedes solamente utilicen la metodología del coaching Blitz. O sea, como les decía, usted parte de su proceso de aprendizaje y es súper bueno que explore otras metodologías después, que aprenda de coaching neurolingüístico, a lo mejor que pueda hacer un practitioner de programación neurolingüística. Yo hice uno hace años atrás, me certifiqué como practitioner con especialización en hipnoterapia. Y la verdad que fue muy bueno, ¿ah? Por eso nosotros utilizamos los niveles neurológicos, que es algo que yo creo que muchas veces no se utiliza tanto en el coaching neurolingüístico. El neurolingüístico se enfoca mucho al reframing o al reencuadre, a metodologías que tienen que ver con los metamodelos. Entonces, es como una visión completamente diferente. A mí me gustan las herramientas de programación neurolingüística, que son niveles neurológicos y líneas de tiempo, lo vamos a revisar también. De hecho, hay ejercicios que están asociados al análisis de línea de tiempo, que sería como la exploración que hacemos de nuestra meta para poder conectar al coachee con sus objetivos a largo plazo, con su plan de imagen perfecta que nosotros le llamamos en el Coaching Blitz. Así que van a tener acceso a las clases grabadas también, porque si alguien no pudiera asistir a alguna de nuestras sesiones, la clase va a quedar grabada. Recuerden que tienen que cumplir el 75% para la certificación. Entonces, ahí ustedes pueden calcular, muchas veces la gente calcula cuántas clases puedo faltar y ahí, en función de las obligaciones que tengan o los requerimientos, van definiendo cuántas clases pueden faltar y después pueden verla en video. Van a quedar con enlace privado en YouTube disponible para que usted pueda ir trabajando aquí donde viene la parte de lo que incluye. Aquí, bueno, aparece lo de las certificaciones, pero me voy a ir acá. Miren, esta certificación incluye varias cosas interesantes. Las primeras es que a usted se le envía el libro Coaching Blitz a su domicilio, o sea, cuando usted se inscribe, se le envía el libro Coaching Blitz y se le envía lo que se llama el Logbook Blitz, que después lo voy a mostrar en detalle. Acá está el kit. El logbook que llega es uno de otro color, sí, uno es como del mismo color del libro, no celestito. Ya, ¿cuál es la particularidad del logbook? Es que es un medio de registro de las sesiones. O sea, perdón, para que ustedes puedan llevar el control y el seguimiento de los coachees. Entonces, después les voy a mostrar en detalle lo que viene en el interior del logbook, pero esta certificación, este programa, incluye este kit. Y ese kit es enviado a domicilio, se demora aproximadamente entre 15 y 20 días en llegar desde que usted ya, por ejemplo, se inscribe y nosotros hacemos la solicitud, el kit se envía a su domicilio, entonces lo van a tener disponible a partir de la segunda semana más o menos para empezar a trabajar con ellos. ¿Qué más incluye? Bueno, aquí hay varias cosas adicionales extras que yo consideraba que podrían haber sido útiles cuando yo me certifiqué. Entonces también entra una guía de lenguaje corporal para el coaching profesional, donde vamos a ver comunicación no verbal, verbal y no verbal, perdón, comunicación no verbal para sesiones online y sesiones presenciales. Interesante conocer, por ejemplo, las posturas, conocer lo que se llama el método SAP, ¿cierto? Que es situación, ambiente, proxémica y postura, que tiene que ver con la kinésica. Entonces, eso también va a estar incluido en esta certificación. Vamos a tener una guía de coaching de negocios, como les decía, con estrategias, enfoques y paso a paso de cómo aplicar el coaching de negocios, cómo aplicar el coaching ejecutivo también, cuáles son las herramientas que están asociadas, por ejemplo, el DISC, el PDA, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el assessment de ventas, todo lo que tiene que ver con estas herramientas que existen para poder llevar a cabo evaluaciones, ya sea individuales o de equipo, que nos van a permitir a nosotros enfocar de mejor manera el coaching. Vamos a tener un glosario de coaching organizacional también, que va a ser muy útil. Hay un kit de ejercicios complementarios a lo que ya viene en el libro y lo que viene en el logbook. Viene la guía completa de respiración para el autocuidado, que
eso lo vamos a ver después en el programa de certificación. Y también viene una guía de marketing personal para el coaching, donde van a aparecer todos los tips que usted necesita para, en este caso, sacar máximo provecho a los distintos canales de marketing, ya sea, como les decía, marketing online o canales offline. Vamos a aprender un poquito de segmentación, de mercado, enfocarnos bien cuál es nuestro cliente ideal, y desarrollar campañas que son campañas efectivas, ¿ah? A todo esto. O sea, no va a ser nada genérico. O sea, la idea es buscar cuál es el diferenciador que está asociado a su core business que a usted le va a permitir desarrollarse de la mejor manera en el mundo del coaching ejecutivo y negocios. O sea, ese es el objetivo, ese es como nuestro propósito. Y como les decía, en ese camino, usted después puede seguir adquiriendo herramientas que le van a permitir mejorar su servicio, que va a favorecer finalmente a sus clientes. Así que, bueno, acá ya podemos ver el programa de trabajo que partimos el 10 de marzo, el día lunes. Vamos a estar trabajando los días miércoles entre las 19:30 y las 21:30 horas. Vamos a tener 2 horas de sesión y vamos a tener trabajo durante la semana. O sea, ustedes van a tener que ver videos, a lo mejor van a tener que leer un paper o van a tener que reunirse con algunos compañeros para poder hacer prácticas o conversar acerca de un tema específico. Y eso va a dar lugar a un pequeño ensayo, quizás, o a lo mejor algún trabajo, no de gran envergadura, sí, pero sí van a tener que entregar algunos trabajos grupales. Entonces, vamos a partir el 10 de marzo y vamos a terminar el 29 de mayo. O sea, va a ser un periodo así, son 3 meses bien intensos, igual que el Coaching Blitz. Pero la verdad es que ustedes van a terminar satisfechos al final del camino. ¿Por qué? Porque van a hacer mucho auto-coaching y van a recibir coaching. O sea, de hecho, bueno, este programa tiene un valor especial, que está rebajado por ser la primera generación. El costo es de 380.000 pesos, y nosotros lo teníamos al doble, ¿ah? O sea, el programa en su valor real está del orden de los 800.000 pesos, incluida la certificación nacional y la certificación internacional. Pero por ser la primera generación, incluye todas estas cosas extras que son puro valor. Entonces, yo sacaba la cuenta, miren, un programa de coaching hoy en día, de este tipo, que tiene que ver con coaching ejecutivo y orientado a una metodología estructurada y con coaches que tienen experiencia, debe estar del orden de entre los 380.000, es el valor más bajo, hasta el 1.000.000 de pesos, más o menos. Un programa que incluye entre 7 y 12 sesiones. Entonces, ahí es como el mejor negocio. O sea, estoy pagando, ¿cierto? La certificación, voy a recibir mucho coaching. O sea, de hecho, van a recibir más sesiones que 12 sesiones en todo este proceso. O sea, van a recibir más de 12 horas y más encima, al final, van a terminar certificados como coach y van a tener la acreditación nacional y la acreditación internacional. Entonces, yo creo que el negocio es redondo, ¿ah? Desde el punto de vista de la mirada de la efectividad del proceso que vamos a llevar a cabo en periodo de tiempo. Entonces, le va a servir bastante para sus procesos personales, para todo lo que esté pensando de tomar decisiones en este minuto. Y otra particularidad que quería agregar era que, bueno, todo el material que está asociado, y aquí, como les decía, voy a regresar sobre las certificaciones, porque como está respaldado por OTEC, en caso de que usted esté trabajando, ¿cierto? Sea colaborador de alguna empresa, esta certificación que va a sumar 85 horas teórico-prácticas en las 12 semanas, está acreditado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que es SENSE. ¿Sabes por qué? Porque la OTEC, que es un organismo técnico de capacitación, bueno, cumple con los requisitos que es reconocido por CENSE. Por lo tanto, esta certificación puede ser registrado en el expediente laboral o como dice ahí, en su carpeta de desarrollo de competencias personales. O sea, no hay ningún problema. O sea, es reconocido por las empresas. Así que, como les decía, 85 horas, vamos a estar estos 3 meses trabajando desde el 10 al 29. Y si es que se me ha escapado algo de la presentación, me gustaría, si es que tienen dudas o consultas, para abrir la ronda de preguntas en este minuto. Señorita Nancy, ¿está por ahí?
No sé si alguien tiene alguna consulta que hacer respecto a la certificación. Creo que no se me quedó nada. Los libros, el logbook. Ahora les voy a mostrar un poco del el logbook que está acá. Tenemos acá el logbook. Bueno, como les decía, esto es una herramienta de respaldo que vamos a tener durante la certificación. Y el logbook es un registro que nosotros llevamos de los coachees. Esto se usa más que nada en sesiones presenciales. Yo les voy a, bueno, dentro del programa les vamos a enseñar cómo utilizar las herramientas también actuales de digitalización para sacarle mayor provecho al coaching. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros usamos mucha IA para registro de sesiones online, pero cuando son presenciales necesitamos un medio de registro y aquí es donde está el logbook para mantener el orden, en este caso registros de clientes para generar la trazabilidad de las horas de coaching y viene mucho ejercicio práctico. O sea, esta es la parte donde ustedes van a aprovechar de trabajar la rueda de la vida, la rueda del trabajo. Tenemos las guías para recibir y dar feedback. Hay mucha información que a mí me hubiese gustado tener antes, que son resúmenes de los tipos de preguntas. Tenemos, por ejemplo, los tipos de comunicación, que aparte vamos a tener una guía. Tenemos el decálogo del Coaching Blitz. Aquí está lo de las emociones. Aquí hay un concepto bien interesante que tiene que ver con los atractores negativos y positivos que vamos a revisar durante el programa, que son los NEA y los PEA, que se trabaja mucho a nivel de coaching norteamericano. Entonces, el enfoque que tienen los coaches norteamericanos aquí es que siempre nosotros tenemos que dejar a nuestro coachee un poquito equilibrado hacia el lado positivo. O sea, siempre, si lo ponemos en una balanza, siempre cargado a los PEA que se llaman, a los Positive Emotional Attractors. Porque si dejamos nuestro coachee muy cargado hacia los NEA, son los Negative Emotional Attractors, el coachee se va a bloquear. O sea, porque va a ver todo más como algo muy desafiante que no va a estar acorde a los recursos disponibles que tiene para poder afrontar la situación. Entonces, a mí me pasó en muchas oportunidades que yo observaba coaching porque trabajé en varios proyectos que aquí va mucho en el estilo del coach, ¿ah? O sea, el coach es el que en este caso lleva a cabo la sesión, pero muchos coaches que hacían preguntas asociadas a los obstáculos y a los problemas que se pueden ir generando en el camino, pero como no tenían esta mirada de siempre quedar hacia los positive emotional attractors, el coachee muchas veces se desbordaba emocionalmente, o sea, porque lo veía, como que veía todo, empezaba a ver todo negativo, entonces se generaba lo que buscamos desde el punto de vista del coaching ontológico, que puede ser el quiebre, pero muchas veces el coachee quedaba en ese espacio muy expuesto, o sea, quedaba muy vulnerable. Y ahí es donde, bueno, esta es parte de la metodología, que igual la vamos a conversar en el programa, que tiene que ver con la articulación del quiebre, pero ese proceso de articulación del quiebre puede durar mucho tiempo. O sea, en este caso el Blitz se enfoca mucho al resultado y no tanto a articular el quiebre. O sea, esas serían como diferencias, por ejemplo, con el coaching ontológico. Lo otro, las herramientas de programación neurolingüística muchas veces se enfocan a lo que está relacionado al reencuadre, ¿cierto? Hacer el cambio de paradigma interno y ahí también puede tomar mucho tiempo generar ese cambio interno, ¿cierto? Desde el punto de vista de las creencias limitantes. Entonces, el Blitz, ¿qué hace? Se enfoca mucho en la acción. O sea, mientras yo estoy generando las acciones, voy generando el proceso de reflexión que me hace, en este caso, articular el quiebre. O sea, muchas veces pasa que el coachee se empieza a dar cuenta en el proceso, ¿cierto?, de que hay cosas que no están funcionando bien en su vida y que tiene que cambiar. Y lo otro, se empieza a generar este reframing, ¿cierto? Este cambio de, de marco conceptual, ¿cierto? Respecto a ciertas situaciones que están ocurriendo en su vida, sobre todo cuando hacemos el análisis de los niveles neurológicos, que es muy interesante esa aproximación. Miren, acá les voy a mostrar justamente, acá están los niveles neurológicos, acá. Miren, por ejemplo, aquí están los niveles neurológicos en el logbook. Entonces, este es como el material guía que ustedes van a tener. Aparte, bueno, está la explicación de los niveles neurológicos en el libro. Acá está toda la información. Todo lo que nosotros vamos a revisar, por ejemplo, hay una parte que está asociada a cómo nosotros podemos generar, convertir conexiones sinápticas en sincronicidades. Miren, aquí se repiten los niveles neurológicos. Aquí vendría ya como más explicado todo lo que tiene que ver con el enfoque de cambios. Entonces, niveles neurológicos, en la parte inferior, nosotros vamos a tener los cambios terapéuticos. Entonces, son los cambios que
por ejemplo, si yo trabajo a nivel de entorno y comportamiento, lo más seguro es que estoy atrapado aquí en los cambios terapéuticos. O sea, constantemente necesito terapia, necesito apoyo, necesito sanarme de alguna manera. O sea, ese sería. ¿Por qué? Porque el problema lo veo externo. Entonces estoy trabajando a nivel de entorno y comportamiento, entonces me afectan los comportamientos de los demás que generan un estímulo que hacen que yo reaccione de cierta forma. Y estoy en un entorno que considero no adecuado. Entonces aquí lo llevo a una problemática que se da muchas veces cuando las personas dicen, me tengo que cambiar de trabajo porque tengo un problema, no sé, con mis compañeros o tengo un problema con mi jefe. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis para identificar si el problema es realmente el entorno, o sea, porque puede que sea el coachee. Entonces, en este caso, empezamos a subir de niveles y identificamos que a lo mejor hay algo que está generando una mala relación con el jefe o una mala relación con los compañeros. En este caso, tiene que ver con, nos vamos al nivel de competencias. O sea, hay comportamientos asociados dentro de ese entorno que generan un problema o o están afectando nuestro coachee. Entonces, cuando empezamos a subir, bueno, aquí pasa, hemos tenido como estos casos de éxito de personas que dicen, en realidad yo tengo que mejorar mis habilidades de comunicación. O sea, estoy en un entorno que es complejo, que puede ser, en este caso, industria, puede ser salud, yo necesito mejorar mis competencias y mis habilidades de comunicación, resolver los conflictos que se van dando en el día a día y aprender a negociar. Entonces, ya no estoy trabajando a nivel de entorno, que muchas veces el coachee dice, no, es que este entorno es tóxico, que me tengo que ir. Porque, si nosotros hacemos el cambio ahí, el cambio terapéutico, lo más seguro es que nuestro coachee se va a ir del trabajo, como no va a desarrollar las competencias, se va a cambiar de trabajo y al tiempo después va a volver a tener ese problema. Lo más seguro, ¿por qué? Porque no trabajamos a nivel de desarrollo de competencias de comunicación, de resolución de conflictos y negociación, que es lo que está pasando, podría generalizar, ¿ah? Pero lo que pasa es que la ley Karin está muy orientada al hecho de que ya no está en mí el solucionar el problema. O sea, es como si yo tengo un problema con mi jefe, si yo tuve no sé, algún problema puntual, voy y hago la denuncia, o sea, está el canal directo para hacer la denuncia, pero no para resolver el problema. Entonces, antiguamente, ¿qué ocurría? Que estaba en mi responsabilidad o la responsabilidad, en este caso, del jefe, ¿cierto? De poder resolverlo. Entonces, se tenía que generar la instancia de conversación. O sea, si yo tuve un problema con mi jefe, yo, si tengo la competencia y la habilidad, voy, toco la puerta y le digo, disculpe, jefe, ¿puedo hablar con usted? Sabe que tuvimos un problema en la reunión, se acaloró todo, ¿cierto? Dije a lo mejor cosas que no debería haber dicho, y la verdad es que, bueno, me quiero disculpar. Entonces, hoy en día no se están dando esas instancias, sino que estamos pasando directamente a la denuncia cuando la persona percibe, ¿cierto?, que recibe maltrato. Entonces, aquí es donde nosotros como coach, cuando ustedes estén certificados, tienen esa responsabilidad de ayudar al coachee a tratar de ser consciente, ¿cierto? En este caso, el coaching, si nosotros dijéramos que cuáles son los objetivos del coaching, generar conciencia y responsabilidad para solucionar el problema. Entonces, en este caso, ser consciente de que está ocurriendo una situación en mi vida, ya sea positiva, negativa o que quiera yo alcanzar, y ser responsable para poder desarrollar las acciones necesarias para ese resultado. Entonces, conciencia y responsabilidad. Y a nivel de niveles neurológicos, queda súper claro de cómo nosotros podemos trabajar desde abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿cierto? Y de esta manera vamos resolviendo muchas cosas o cuestionamientos que tenemos en este minuto en nuestra vida y también podemos ayudar a nuestros coaches. Así que ese sería un poco el resumen. Eh, Nancy, ¿algo que agregar? No sé si alguien tiene alguna duda, consulta. Partimos el lunes 10. Ya, pocas horas ya. Sí, partimos el lunes 10, así que bueno, estamos ahí a la espera de las personas que se van a inscribir para nosotros poder pedir el kit de trabajo. El kit. Bueno, en este caso, de ahí les vamos a ir explicando. El día lunes tenemos nuestra primera sesión, entonces vamos a estar dando orientación respecto a cómo vamos a ir trabajando durante las 12 semanas, todo lo que tiene que ver con los tests, los trabajos que vamos a llevar a cabo. Vamos a ir liberando el material semana a semana, o sea, de esta manera para que no se desvíen del camino, sino que vayamos avanzando de manera estructurada. Y, y muchas gracias por haberse conectado, la verdad. Ahí
No sé si alguien tiene alguna consulta al respecto, algo que se me haya quedado en el tintero, porque siempre se quedan cositas ahí que a veces pueden estar dando vueltas, así que es bueno poder aclararlas. Bueno, les comento que con respecto a los medios de pago, puede ser por transferencia o también por Mercado Pago, por medio de tarjeta de crédito, por pago débito, el que se quiera inscribir, ¿ya? El link de pago está en nuestra página web o también se los podemos hacer llegar a su correo o WhatsApp, ¿ya? El número de contacto está dentro, bueno, en los banners y en la información que les hemos enviado, en el brochure también se pueden comunicar conmigo o con Angélica para orientarlos en el proceso de pago, también para poder, bueno, más que nada también que nos entreguen los datos, dirección y los datos para poder enviarles el kit, Sí, ¿ya? eso es importante, sí, eso es importante porque como el kit se pide a Estados Unidos, entonces tener la dirección donde debiera llegar. Entonces, porque para hacer la internación nosotros necesitamos su nombre completo, su root y su dirección. Hacemos la solicitud y son despachados desde Amazon directamente, por eso se demoran entre 15 y 20 días en llegar. O sea, esa es la información. Los imprimen especialmente para ustedes. Bueno, aparte también de todo, del libro, del kit que se les va a entregar, también va a estar todo el material digital que se va a entregar durante la actividad de capacitación, el material de tareas, el material de apoyo, todo eso es aparte también del kit, ¿ya? No tan solo se va a trabajar con el kit, sino que también con material adicional que se va a ir Y ahí entregando tenemos en su clase, eh, que Humberto nos va a hacer llegar. Ujú. Si tienen el alguna equipo. duda, consulta técnica que nos puedan realizar, que podamos ayudarles ahora a aclarar. Estaríamos entonces, nos vemos el día lunes 10. Perdón, yo tengo una. Sí. Marcos, Sí, estaba cuénteme. esperando si es que alguien más tenía. Oye, el Blitz, El entendí, Blitz, ¿cierto? ¿sí? Relámpago en alemán, Justamente. ¿cierto? Que quiere, interpreto yo que, como obviamente, y tú lo expresabas también, que es algo rápido, ¿cierto? De intervención, de actuar rápidamente. 12 semanas. ¿Está dentro del concepto Blitz? Me parece como harto, digamos, por eso nomás para allá va la pregunta. Entonces, y con eso conecto con la otra pregunta, no necesariamente la última. ¿Para quiénes está focalizado? ¿Cuál es el cliente objetivo que hoy día ustedes tienen? ¿Es Sí, para preparar coach, por ejemplo, para que hagan coach o coachen a un equipo ejecutivo, para que le hagan coach a supervisores de primera línea, a jefes de turno? ¿Para dónde? Porque claramente se me ocurre a mí, digamos, que los clientes objetivos no pueden estar mezclados, porque si dices, ¿sabes qué? Vamos a certificar o vamos a preparar coach para ejecutivos, no es la misma formación que para un coach que va a ir digamos, a intervenir a un supervisor de primera línea, sí, lo que ¿o pasa es que no? aquí, lo que pasa es que el coaching básicamente en la metodología puede ser aplicada a distintos niveles. O sea, eso es lo que nosotros vamos a revisar en el programa. Esa es la diferenciación que se va a hacer, porque como es ejecutivo y negocios, ahí tenemos que diferenciar ya sea directores, porque yo trabajo Pero harto es con que directores y de negocio, claro, de negocio entendí yo, a lo mejor lo interpreté equivocado, pero entendí que era que ustedes se iban a dedicar a formar también a este coach, ¿cierto? Para que tenga una visión de negocio para su propio negocio, su propia empresa, su propio emprendimiento. Así lo interpreté. sí, sí, pero Claro. tú vas a aprender la metodología para poder hacer coaching de Mm, negocios, ya sea emprendedores, empresarios o ya. dueños de empresas. Entonces, lo que pasa es que dentro del programa, y aquí te respondo la primera pregunta, o sea, para poder aprender Mm, poder adquirir todas estas competencias, se necesita ese plazo de 12 semanas. O sea, mm, si nosotros hiciéramos un proceso de coaching blitz, o sea, quizás tú necesitarías solamente una sesión para entender cómo funciona, pero entenderías la estructura de forma superficial. Pero para poder adquirir las herramientas necesarias, en este caso, desarrollar las competencias, por ejemplo, comunicación lingüística, mm, comunicación no verbal, paralenguaje que está asociado a la comunicación, la escucha activa para poder también aprender esto que está relacionado a las emociones, los estados de ánimo que están presentes dentro de las sesiones. Diferenciar entre una sesión online y una sesión presencial, se necesita este periodo que en realidad yo creo que está muy acorde comparando con otros programas que
el mínimo está puesto en 6 meses y hay algunas certificaciones que duran más de un año. Entonces, en ese sentido, consideramos que es un plazo Blitz. adecuado, sí, para poder adquirir toda la información. Es un plazo Blitz Ujú. dentro de los demás programas. Y como te comentaba, o sea, en el mismo programa también vamos a ir aprendiendo cómo nosotros podemos hacer la diferenciación de acuerdo al perfil de cliente con el que vamos a estar trabajando. Y el programa está diseñado para justamente para profesionales, emprendedores, que en este caso tienen estas ganas, ¿cierto? O tienen esta inquietud de poder adquirir nuevas competencias para poder enfocarlas en su desarrollo personal y profesional. Así que es algo que vamos a ir Ujú. revisando. O sea, ahí es donde vamos a ver la estructura del coaching ejecutivo. Ahí se hace la diferenciación cuando estamos trabajando en distintos niveles. Aquí les voy a spoilear un poco. Tenemos que analizar niveles estratégicos, tácticos y operativos. Y en función de eso, cuando se hace el assessment o se hace el levantamiento de información, nosotros definimos cuál va a ser el diseño de las acciones en estos distintos niveles. Entonces, es muy diferente cuando trabajamos con directores o gerentes, o cuando trabajamos con jefes de área o supervisores, o cuando estamos trabajando quizás con un colaborador. Por lo general, el coaching a colaboradores está más orientado a team coaching y a actividades de capacitación, donde nosotros Ujú. entregamos información para que ellos generen esta conciencia y esta responsabilidad. Entonces, a niveles intermedios también se aplica el coaching de una forma y a niveles gerenciales también de forma diferenciada, que es más o menos lo que pasa cuando tenemos un dueño de negocio, tenemos un empresario o tenemos un emprendedor. Así que, entonces, por ejemplo, inversionistas que muchas veces también toman sesiones de coaching cuando tienen problemas con los directorios. Entonces, ahí podemos ver esas diferenciaciones. Tenemos experiencia en distintos proyectos, así que esa es la información que les vamos a entregar para que ustedes, posterior a eso, o sea, como les comentaba también en la presentación, la idea es que sea el punto de partida para que ustedes sigan aprendiendo. O quizás, en este caso, Marco, tengo entendido que tú tienes mucha experiencia en minería y en el mundo organizacional. Entonces, toda esa experiencia tú la vas a poner en función del desarrollo de tus coachees. O sea, porque aquí se estila, bueno, el coaching hace preguntas, es un proceso de acompañamiento donde un coach acompaña al coachee en el logro de sus metas haciendo preguntas para poder generar el proceso interno de reflexión para alcanzar este grado de conciencia y responsabilidad. Pero la verdad es que uno va definiendo su propio estilo en el camino. O sea, hay algunos coaches que pasan, por eso esta es una certificación que también incluye mentoring. Entonces, muchas veces hay coaches que trabajan el coaching de una manera, pero cuando se dan cuenta que el coachee está en el mismo rubro o en la misma línea, en este caso de desarrollo profesional, muchos coaches pasan del coaching al mentoring. Entonces, el proceso también se acelera bastante. Ujú. Sería más o menos la respuesta de las preguntas. No sé si hay terminado de los participantes de la pregunta, para no adueñarme del micrófono nomás. ¿Mm? Se, Y se si no, cortó un yo me poquito gustaría hacer, creo, una más, digamos. Sí. No se preguntaba cor- si alguien más de la audiencia también tiene alguna pregunta para no adueñarme del Sí. micrófono. Es porque me Muy queda, bien. creo, una más. Entonces, por eso, si es que no Muy hay, la bien. puedo hacer de inmediato. Adelante nomás. Sí, mira, yo, Ya, yo oye, por el tema de acá. la. Ah, Ah, ya. adelante, Jorge, adelante. Jorge, Sí, me crucé ahí, creo. Jorge. Sí, mira, Humberto. Bueno, mira, tengo una consulta. Va Dime. quizás en línea lo que se preguntaba recién. ¿Cómo yo puedo darme cuenta de que en mi situación actual, ya, yo tengo las competencias para poder pasar este proceso a certificarme como coach? Porque obviamente es una inversión, ¿cierto? Yo, si pretendo avanzar en este proceso, voy a terminar interactuando o interviniendo ya sea con personas en la organización y cómo yo me puedo dar cuenta de que mi intervención va en línea de lo que una empresa o un individuo en una organización requiere, porque muchas veces esto apunta a acciones, y esas acciones, obviamente, una buena acción repercute positiva o negativamente en el sentido del dinero, todo es transformable a dinero, ¿cierto? Entonces, una mala orientación, una mala intervención del coach puede también generar consecuencias catastróficas
para una persona o una organización. Entonces ahí va mi consulta. Ya, ¿Cómo yo antes de postular a esto me doy cuenta de que cuento con esas competencias, tanto blandas como competencias duras? ya. Lo que pasa es que, mira, esta es como una de las grandes consultas que hay respecto al coaching, de cuál es el perfil profesional que puede certificar coaching, y la verdad es que la respuesta sería que cualquier persona puede aprender coaching. Esa sería la respuesta, porque finalmente el coach no te va a orientar. Esto es algo que hay que tener muy claro. O sea, yo no te voy a orientar para que tú tomes una decisión, sino que yo te voy a ayudar a generar un proceso de reflexión para que tú generes conciencia en base a tu conocimiento, en este caso el coachee, de cuál es la mejor decisión que tú vas a tomar para alcanzar los resultados que quieres. O sea, el coach no orienta, no guía, o sea, ese también es algo que hay que trabajar durante el proceso de coaching, que es muy fácil de repente influir o persuadir. Aquí es donde vamos a hablar, hay un punto que revisamos bastante que tiene que ver con la ética. Nosotros no podemos manipular al coachee ni persuadirlo para que haga lo que nosotros queremos que haga. O sea, aquí es una decisión que toma el coachee. Y dentro del programa de certificación, nosotros aprendemos a desarrollar las competencias necesarias para mantenernos alejados de ese proceso. Y aquí es como le comentaba a Marcos, que muchas veces hay coach que sí tienen la expertise en el área de trabajo del coachee, y ahí es donde tú tienes que declararle al coachee. Tú le dices, oye, ¿sabes qué? Considero que yo tengo harto conocimiento en esta área, entonces, si tú me lo permites, yo te puedo dar algunas recomendaciones, pero saliendo del marco del coaching. O sea, me voy a pasar al marco, esto es todo informado. O sea, no es como que, porque pasa muchas veces que hay personas, y aquí donde también yo concuerdo que muchas veces hay personas que no se les enseña bien el coaching, entonces hacen coaching sin que el coachee esté enterado de que le están haciendo coaching. Entonces, es como una tendencia que muchas personas tienen porque no se lo declaran. Este es el disclaimer que nosotros vamos a establecer al principio y decir, por ejemplo, yo no le puedo hacer coaching a personas cercanas. O sea, se recomienda no hacer coaching a cercanos porque puede afectar la relación. Pero ocurre que muchas personas, mientras están en el proceso de certificación, empiezan a hacer coaching porque es una tendencia automática. Le hacen coaching a sus familiares, le hacen coaching a los colaboradores sin que estos se den cuenta. Entonces, eso es poco ético y eso es parte del código de ética que nosotros tenemos que entregarles al principio. Entonces, ¿qué va a significar esto entre la manipulación? Porque la verdad, como tú decías, Jorge, es muy fácil. O sea, que el coach se genera una relación de confianza entre coach y coach, y entonces es muy fácil que nosotros caigamos en ese vicio, ¿cierto? De tratar de direccionar las decisiones. Entonces, en este caso, cuando nosotros iniciamos un proceso de coaching, le explicamos al coach que las decisiones son de él, o de él o de ella. O sea, son personales. En este caso, el coach lo único que hace, se vuelve un facilitador para poder, en este caso, llevar ese proceso de descubrimiento de esa información que está interna. O sea, hay un concepto dentro del coaching que se dice que el coachee es experto en sí mismo, o sea, sabe todo lo necesario para poder alcanzar sus metas. Y el coach sería un facilitador para ese proceso, para ese descubrimiento personal. Así que está incluido en la revisión de las competencias del coach. Nosotros tenemos que ver todo lo relacionado al código de ética de lo que es permitido y lo que no es permitido en los procesos de coaching, que responde a tu pregunta. Y respecto al perfil de competencia, bueno, cualquier persona puede aprender esta metodología. Esa es la particularidad que tiene. O sea, cualquier persona, no necesariamente profesionales, o sea, que tengan una carrera, por decirlo así, sino que hay muy buenos coaches que no tienen carrera profesional y que han aprendido, porque también se dice que es como un arte esto de conectar con las personas y de poder hacer preguntas adecuadas, en el cual el coachee va descubriendo cosas de sí mismo que quizás no entendía. Ahí vamos a hablar un poquito de la ventana de Johari, que son herramientas que también nos ayudan a respaldar este proceso. Así que esa sería, no sé si se responde la pregunta, Jorge. Sí, súper, súper. Oye, y un pequeño alcance, tú ¿Sí? comentabas coach y mentoring, ¿cómo ahí va la diferencia? Eso es lo que vamos a Coaching, revisar mentoring. eso lo vamos a revisar en la Ah, ya, primera, ya. en la, Pero de plano son dos cosas distintas, digo. son cosas diferentes. Mira, la Ya, primera perfecto. sesión, la primera sesión que es el día miércoles 12, nosotros vamos a revisar todo ese marco conceptual relacionado a las diferencias entre las Ya, distintas disciplinas. Sí, qué es lo que es el coaching, qué es lo que es el mentoring, qué es lo que es consejería, qué es lo que es terapia, qué es lo que es
psicoanálisis. Entonces, vamos a diferenciar el marco completo, así como esta línea, para saber cuándo se está realizando una y cuándo se está realizando otra. Ok, muchas gracias. ¿Mm? Gracias a ti, Jorge. Marcos, estaba ahí. Me quedan, creo que son 12 preguntas más. No, no, es una broma. Son solamente dos y las voy a hacer en una sola. Oye, Dale nomás. yo sé que, o interpreto que esto no es una formación de coach, sino más bien una formación o un traspaso de una metodología de cómo ejecutar el coach. Entonces, pero hoy en día está tú lo mencionaste, pero como muy rápidamente, el tema de la inclusión y de la equidad. Entonces, ¿hay algo en esta formación o en esta certificación que se enfoque un poco más en ello? Y lo otro es que también hoy día, yo diría la gran mayoría, al menos en comparación conmigo, ya hay muchos colegas que son un poco más jóvenes, que ya están en la era digital 100%. Yo también, por si acaso, pero de los que vienen atrás en edad, mucho más que uno. Entonces, pues, cuando veo los libros en papel, como que también yo creo que hoy día si uno llega a ser un coach a un cabro de 40, yo creo que el cabro de 40 me va a mirar medio extraño y decir, oye, ¿por qué no lo traes en el computador? ¿Por qué ese libro no está digital? ¿Te fijas? Eso está, no le han dado alguna vuelta en eso, porque yo creo que eso hoy es un impacto, y negativo, digamos, sobre muchachos de 40. Imagínate de uno de 25, de 30, un ingeniero que tiene 3, 4, 5 años de experiencia y que hay que ir a coacharlo para que pueda irle bien o para que pueda subsanar alguna inconveniencia que haya tenido con sus dirigidos, te fijas, en terreno, y para conectarlo con la otra parte de la pregunta, relacionado con la inclusión, que además puede En llegar a ese ser. sentido, tu pregunta es si es que no es, si por qué no está en digital, porque sí Exacto, dijimos que sí, está, sí. que ¿Por, había, por qué, por qué van a mandar un libro en duro, siendo que pueden hacer, no sé, un link, algo lo que sea, pero digital? Entonces yo llego con mi computador y voy a ya, cauchar a la persona y abro mi computador y, ok, Marco, voy a tomar nota, ¿ya? ¿Te fijas? ah, Pero no ya, estar con el lápiz, a eso me refiero. Yo creo que es una era en la que ya no estamos. Ese sería, lo que, se puede sí, lo tomar que como pasa una es que, recomendación. ya, lo que pasa es que eso sería, por ejemplo, sería una creencia tuya respecto, porque hay muchas personas que usan papel y lápiz todavía, No, y claro. de hecho hay un estudio de Harvard que respalda que hay una mayor adherencia en las competencias cuando uno utiliza papel y lápiz porque hay un mayor funcionamiento del cerebro. Eso es como lo dejo No, como referencia, o sí. sea, yo sé también, digamos, pero lo que te quiero decir es que por eso pongo el ejemplo de los cabros de 40. ¿Te fijas? Sí, pero sí está incluido en el material bibliográfico, el Ya, digital. ya, ok. Sí, en formato EPUB, el Coaching Blitz está en formato EPUB para si tienes emulador de Kindle, entonces lo vas a poder revisar en digital. Y el Logbook Blitz está en PDF para poder usarlo en todo lo que son las tablets, porque tengo hartos clientes Ya, buenísimo. tenemos Sí, sí. clientes que usan el PDF y anotan sobre el PDF y al final va a quedar Sí, guardado sí, como archivo exacto, y sí. sí, está considerado, Marcos. Ya, buenísimo. Sí, pues, y respecto a la inclusión y la temática de género, también está considerada dentro del coaching. De hecho, está inmerso en el código de ética. Ya, ok. Sí, sí. Perfecto. Sí, porque nosotros nos regimos por el código de ética ahora de la Premier Coaching en Mentoring, que, bueno, como es australiana, ya está incluido todo lo relacionado a inclusión y temática de género. Súper, muchas gracias, Humberto. Sí, de nada, Marcos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, te quería decir yo, un poco Sergio, cuénteme. relacionado con lo que decía Jorge, ¿no? De cómo sé como coach si tengo las competencias. Bien sabes tú que la ICF tiene, cuando vas haciendo la certificación de coach, tenés que desarrollar y decir que tenés las competencias, un mapa de 10 competencias que decís, si no tenés estas competencias no puedes ser coach. Son ¿Mm? básicas. Digo, aquí también las tienes. Sí. También Ya. tenemos el camino de certificación en este caso de la PCMN, donde están el camino que está aparte en la ACM, ¿cierto? Que es asociado a profesional, después máster y después Premier Master. O sea, el camino es similar y eso es lo que vamos a ver dentro de la certificación. O sea, vamos a ver el camino de la ICF, vamos a ver el camino de la IAC y vamos a ver el camino de la PCMN, que es la Professional Coaching and Mentoring Network.
Esa es Ya, la... para no Sí, marearlo a Jorge con tantas siglas, es como si no, en el proceso que se estudia, te hacen desarrollar las competencias que necesitas para ser coach, como para vos sí, quedarte tranquilo y decir, sí, puedo ser coach porque tengo esta competencia. Se van justamente. desarrollando a medida que estudias. Sí, es como las maestrías que están asociadas a las IAC. O sea, lo que pasa es que, bueno, es difícil en un webinar poder abarcar todo lo asociado a los procesos de certificación y el contenido que nosotros vamos a revisar. Pero sí vamos a revisar el camino de la ICF, el camino de la IAC y el camino de la Premier. O sea, para que ustedes también estén atentos a ver si aparte de certificar por PCMN, también puedan tomar los otros caminos porque finalmente tiene que ver con el pago. O sea, tú pagas tu membresía y sigues el camino de formación, de desarrollo de competencia a través de la asociación respectiva. Así que está incluido ese capítulo para poder revisarlo, para que ustedes, porque, por ejemplo, a mí no me lo explicaron bien cuando yo salí, o sea, yo tenía mi certificación, pero yo quería entrar en otra asociación, entonces yo pensé que estaba limitado al ingreso, entonces después ingresé a otras asociaciones de coaching pagando mi membresía, que pagas tu entrada y en función de eso tienes acceso a la formación o el desarrollo, al plan de desarrollo para poder desarrollar para poder aprender las competencias, o en este caso ir aprendiendo las competencias que necesitas para poder dar el examen de certificación o en este caso la aprobación ya sea por sesiones o mentoría de algún master coach. Entonces lo vamos a checar, el camino. Vale, listo. ¿Mm? Muchas gracias, Sergio. Humberto, Juan Antonio. sí, bueno, el otro día también estuvimos por aquí junto con otras caras que veo. Y tengo una consulta, pero la verdad es que yo tuve un par de invitados, uno se retiró, el otro todavía está por ahí, Jorgito. Y, ¿Ya? el, y miro un poco más para tocar esa misma conversa que tiene que ver con, de repente, con mi inversión, cómo la recupero desde dos perspectivas, ¿cachai? Uno, ¿Mm? que es obviamente el ejercer como coach, que en cierta manera yo hoy con una formación previa lo hago hace un tiempo, más hacia lo ontológico, ¿Ya? ¿ya? Y también por un desarrollo de vida que Dios me ha permitido estar en distintas cosas. Pero también está la otra visión donde en este camino, que es lo más entretenido y lo más importante, creo yo, vamos a ser coachee y vamos a ser coach. Por lo Justamente. tanto, este camino y este desarrollo, en definitiva, si yo lo quisiera ver desde la perspectiva financiera, con el número de horas que voy a hacer coachee, voy a estar pagando el curso completo, creo yo, si no me equivoco, digamos, Sí, entendiendo un poquito cómo sí, voy procediendo. sí, sí, eso es lo ¿Cachai? que, sí, eso. Y yo creo que ese es Adelante, un Juan. elemento, a lo mejor es respaldando un poco lo que estás presentando, pero para serte súper honesto, yo creo que ese es un elemento tremendamente importante de lo que vamos a hacer. Porque me llama mucho la atención justamente el aprendizaje que voy a adquirir con este proceso con cada uno de ustedes, porque en definitiva la experiencia de cada uno me va a sumar muchísimo a lo que se hace hoy, ¿ya? Y las preguntas de cada uno de nosotros además van a ser parte de ese desarrollo. Entonces creo que por ahí siento que es un complemento importante. Cuando no sabes si te vas a querer dedicar exclusivamente a ser coach, ¿ya? O lo vayas a aplicar a lo mejor en otras áreas, En pero otras sí en el áreas. aprendizaje del proceso y en el autoanálisis, en definitiva, como dices tú, tanto para descubrir esas competencias como cuáles de esas competencias van a ser aquellas que me van a distinguir como coach dentro de lo que voy a estar desarrollando, porque cada uno de nosotros va a tener su propio acento. Pues Sí. digo, más que una pregunta, en realidad es un global, digamos, del análisis de lo que estabas presentando y la verdad es que me interesa harto, digamos, poder conocer ese proceso, desarrollar ese proceso junto con ustedes, digamos. Sí, oye, qué bueno que lo nombras, Juan Antonio, porque como tú ya tienes conocimiento del coaching ontológico, o sea, en este caso, para las personas que aprendan el Blitz, eso no limita a que aprendan otras metodologías y que quizás en algún minuto se certifiquen en ontología, que aprendan coaching neurolingüístico. Y como comentaba, al final es una inversión porque es como pagar un programa de coaching, ¿cierto? Pagar un programa completo, Ujú. recibir mucho coaching, porque yo creo que más o menos las horas de coaching que se van a recibir es el equivalente a 3 programas. Y aparte, terminando el proceso, bueno, cumpliendo todos los requisitos, quedar con la doble certificación. Entonces, desde ese punto de vista es una buena inversión porque después también está abierto el camino, como le comentaba Sergio, de poder incluso certificarse por otra vía. En este caso, yo creo que la vía más libre que existe hoy en día es la IAC, así como de ingreso, o sea, porque tú pagas tus $80, o sea, en este caso pagas $319 y tienes la opción de convertirte en un asociado y continuar tu camino de formación de las 9 maestrías del coaching
es muy sencillo en comparación con la ICF y las otras que también, que está la PCC también, que es un poco más restrictiva. Así que gracias ahí por la acotación, Juan Antonio. Jorge Pinilla, ¿tenía alguna consulta? ¿No? No, gracias. Estoy empapándome de todo el universo del coaching en este caso. Y bueno, muy agradado y agradecido también por la invitación. Para mí No, es un muchas mundo gracias. no totalmente nuevo. Yo ya formé parte de algún proceso, ¿Ya? especialmente en el MBA como MBA. ¿Mm? Me dieron todo un bloque de coaching. Pero me parece muy interesante y es una puerta que en este caso Juan Antonio pues me está abriendo porque ya yo con él he tenido conversaciones al respecto y encuentro que es interesante, que es una opción válida e interesante. Básicamente Sí. eso. Sí, sí, es como una alternativa, ¿ah? O sea, como les Claro. decía, dependiendo del estado en el que se encuentre el coaching, y ahí es donde viene mucho el diagnóstico, o sea, es una alternativa a las que existen hoy en día. Entonces, como les decía, la particularidad es que es muy enfocada a la acción, muy enfocada a resultados, no tanto a la introspección y al análisis de las emociones como otras metodologías. Y no tanto también al cambio de paradigma y reencuadre, sino que en la medida que nosotros vamos avanzando, vamos generando las acciones necesarias, vamos aprendiendo, vamos reflexionando y finalmente con el coach se va dando ese proceso, donde, bueno, se va dando también de forma intermedia todo lo que tiene que ver con el famoso quiebre, la articulación del quiebre del coaching ontológico y el cambio de paradigmas del coaching neurolingüístico. O sea, es interesante que puedan aprenderlo, o sea, por eso estamos acá y haciendo la invitación para que puedan participar y aprender de esta metodología de coaching para el alto rendimiento personal. Así que muchísimas gracias, les doy a todos por haberse conectado. De verdad fue un agrado. Oye, buenas preguntas. Ahí, sí, ahí Sí, Sí, buenísimo. tuvimos que sacar buenísimas ahí las todo el preguntas. conocimiento. Como les decía, lo que pasa es que en el webinar es difícil abarcar todo, entonces estuvieron súper bien orientadas las preguntas porque ayudan a responder esos vacíos que les había comentado que muchas veces se me quedan en el tintero y están incluidas en el proceso de formación. Mm. Señorita Nancy, Bueno, le damos cierre a a este webinar. a este Nos ve- nos, webinar, Nos vemos el día lunes. Nosotros el día lunes a las 19:30 vamos a tener nuestra primera sesión donde vamos a hacer una revisión general de cómo se va a llevar a cabo el proceso y el día miércoles 12 de marzo vamos a tener la sesión de las 19:30 a las 21:30 horas donde ya vamos a estar con nuestra primera temática que va a estar asociada a hablar acerca de coaching. Vamos a diferenciar el coaching para que todos ya empecemos a trabajar en este programa que yo creo que va a ser muy exitoso para todas las personas que van a estar con nosotros acompañándonos. Así que muchas gracias, les doy por haberse conectado. Nancy, ¿algo más que agregar? sí, Angélica. bueno, ahí estamos en contacto. Si necesitan, bueno, les vamos a enviar nuevamente, por supuesto, el link de YouTube para que puedan repasar este webinar. Si tienen alguna duda, les quedó alguna duda o algo que quieran reforzar de lo que estuvimos conversando en este webinar, se les hará llegar a sus correos. Y bueno, estamos atentos acá a poder ayudarles a inscribirse y agradecer también su participación en este webinar, el tiempo y también las preguntas. Muchas gracias, que tengan un buen Muchas gracias. descanso y nos estamos viendo el próximo lunes. Que estén Que muy estén muy bien, bien. nos vemos el lunes. Muchas Cuídense gracias. mucho. Adiós. Cuídense. Gracias. Nos Que vaya vemos. bien. Chao, Adiós. chao. Nos vemos. Gracias. Chao, chao, nos Chao. vemos. Chao, chao. Chao. Gracias. Chau, chau. Gracias. Humberto. Aquí estoy, aquí estoy. Salió, Ya, espérate, voy a detener la grabación. Aquí está.